Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de las personas religiosas, pero sin temor de Dios. Hay mucha gente que es muy religiosa, que está llena de iglesia, pero vacía de Dios. Muchos son líderes, ministros o personas que están participando activamente dentro de una congregación, sin embargo, no tienen el temor de Dios en sus vidas, aunque en apariencia son muy religiosos. Y es que muchas de las veces vemos a la Biblia como un escudo y no como un camino a seguir. Mucha gente vive sin arrepentirse, aunque son muy religiosos. Es increíble, pero mucha gente conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, sin embargo no vive libre, vive engañada, vive confundida, vive en el pecado y vive en la maldad, aunque esté cerca del reino de los cielos. Están cerca, pero no están dentro. En apariencia parecen cristianos genuinos y verdaderos, pero en la práctica no tienen el temor de Dios en sus vidas. Como los escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se presentaban como justos y santos y temerosos de Dios ante la gente, pero la realidad es que estaban vacíos de Dios, huecos, llenos de mentira, llenos de engaño, y no había el temor de Dios dentro de sus vidas. Hay algunas características que vamos a mencionar para identificar a las personas que son muy religiosas, pero están sin el temor de Dios. Analicemos. La primera característica es que priorizan el ritual en vez del carácter cristiano. Le dan más importancia a lo externo, al ritualismo, a las formas de la iglesia. Ellos quieren verse como cristianos, pero no son cristianos. Solamente buscan lo externo, lo apariencia, y no buscan que el carácter de Cristo se refleje en sus vidas. La señal es que ellos pueden cantar con gran fervor el día domingo, participar, enseñar, compartir la palabra con gran entusiasmo el día domingo, pero el día lunes no tienen ningún inconveniente de mentir, robar, engañar y actuar con violencia en su familia y en el trabajo. No tienen temor de Dios. Ellos limpian su conciencia y se sienten tranquilos, pero no cambian su conducta, su estilo de vida. Número 2, tienen una falsa seguridad basada en las obras. Ellos creen que Dios les debe algo porque son religiosos y hacen actividades y buenas obras y dicen y creen que Dios les debe algo, y por lo tanto se creen merecedores de entrar al cielo. Ellos son como la parábola del fariseo que daba gracias a Dios porque no eran como los demás pecadores. Se jactaban de sus buenas obras, de orar, de ayunar, de cantar, de servir, y no eran como otros pecadores. Se creían seguros y confiaban en sus buenas obras. Ellos no buscan un salvador. Ellos oran y buscan un aplaudidor. Buscan que Dios les aplauda sus buenas obras y su vida religiosa. Y al no tener el temor de Dios en sus vidas, no comprenden la santidad y la pureza de Dios y la magnitud de su pecado.
Por eso no buscan cambiar, se sienten seguros en su vida religiosa y en sus buenas obras. Número 3, son jueces severos, pero pecadores secretos. No tienen humildad y por lo tanto creen que tienen la autorización de juzgar, señalar y condenar a los demás. No sienten la necesidad de arrepentirse y de buscar a Dios. La señal es que ellos apuntan con dureza al pecado de los demás, pero no ven su propio pecado. No se dan cuenta que Dios está en todas partes y que también Dios les está mirando a ellos. Se visten de religiosidad y viven en el pecado y viven en la maldad. Ellos viven una doble vida. Se cuidan de la mirada de los demás, pero no se cuidan de la mirada de Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Número 4, usan a Dios como amuleto o herramienta. En vez de rendirse a la voluntad de Dios, ellos esperan que Dios se rinda a su propia voluntad y les cumpla sus gustos y sus deseos y sus caprichos. La señal es que ellos solo buscan a Dios por conveniencia, por recibir bendiciones o tener un estatus social. Ellos son negociadores, piensan que pueden negociar con Dios. Y ellos dicen, yo te doy oraciones y tú me das bendiciones. Yo te oro, te canto, yo ofrendo y tú tienes que bendecirme, prosperarme y solucionar todos mis problemas. Son comerciantes. Piensan que pueden comerciar con Dios para recibir las bendiciones. En ellos no hay amor de Dios, no hay obediencia, no hay temor de Dios. Solo es negociación. Buscan a Dios para negociar y que Dios les dé bendiciones, los prospere, les ayude, porque ellos ya negociaron con Dios dándole oración, cantándole y dándole unas monedas a Dios. Por lo tanto, creen que Dios está obligado a darle todo aquello que ellos quieren y necesitan. Número 5, son arrogantes a la corrección. El temor de Dios nos hace que aprendamos y que nos corrijan, pero ellos son arrogantes y no admiten la corrección. Creen que todo lo saben y que nadie puede enseñarles algo. Ellos creen que el mensaje predicado es para los demás y nunca lo aplican a su vida. Tienen una coraza de orgullo y presunción. Número 6, tienen forma, pero no poder. No tienen el poder de ser realmente hijos de Dios, transformados y regenerados, aunque tienen la apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de la palabra que cambia, que transforma. Parecen cristianos, pero en realidad no lo son. Son religiosos, hipócritas, sin temor de Dios. En ellos no se muestran los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la vida justa y santa, porque no son hijos de Dios, porque no hay temor en ellos. Dios no los ha salvado, por lo tanto son practicantes del pecado y la maldad, aunque sean muy religiosos. Este tipo de personas abundan en las iglesias, tienen apariencia de cristianos. Hasta algunos se visten con ropas monásticas, de monasterios, de religiosos, para llamar la atención, pero no viven la vida cristiana. Por lo tanto, no son verdaderos hijos de Dios. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube
y en TikTok con mi nombre. Da like, comparte. Dios te bendiga.